Con el auspicio de Royal by CIS, Colbún y Vincula Corredores de Seguros, presentamos From BioBio, el espacio donde líderes, ideas y sectores estratégicos se encuentran para comprender el presente y futuro de nuestra región. Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente acá en nuestro programa From BioBio, como siempre a través de Más Digital Medios en nuestras distintas plataformas, y lo invitamos desde ya a seguirnos en las redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram, en nuestro LinkedIn y por supuesto en la página web. Vamos a tener una entrevistada muy interesante hoy para hablar un tema que realmente nos compete a todos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial mientras nos tomamos nuestro cafecito de Distrito Café acá en el edificio Mirador Oceánico de CIS, Royal by CIS, en aquí Cumbres de Andalhué. Un pequeño break y seguimos con nuestro programa. Pronto volvemos con From BioBio. ¿Buscas un lugar para trabajar, generar ideas y conectar? Casa W es un espacio que va más allá del coworking. Desde hace más de 10 años acompaña a emprendedores, startups y empresas de Gran Concepción, ofreciendo oficinas privadas, salas de reuniones y espacios colaborativos en sus sedes de Inmaculada y Mirador Biobío. Un entorno pensado para potenciar ideas, generar redes y fortalecer proyectos. 10 años siendo hogar de emprendedores. Ven tú también y haz de Casa W tu casa. Hace 25 años comenzamos a construir algo más que edificios. Comenzamos a construir confianza. Proyecto tras proyecto, Royal by CIS ha creado espacios donde el diseño, la calidad y la visión de futuro se encuentran. Hoy, esa misma solidez sigue evolucionando, porque la experiencia de ayer se proyecta hacia el futuro con innovación y tecnología. Royal by CIS, 25 años construyendo el futuro. Arrienda tú también en Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Un espacio seguro, con vigilancia 24/7, cómodos estacionamientos con rubros tan diversos como vestuario, deportes, joyerías, farmacias, jugueterías, belleza, un nuevo sector de restaurantes y mucho más. Locales disponibles desde 12 metros cuadrados con plantas libres que se adaptan a tus necesidades. Consulta en comercial@vegamonumental.cl. Ya regresamos con From BioBio. Bueno, como les comentaba antes del break, tenemos una invitada muy especial para el día de hoy para conversar un tema que realmente nos compete a todos. Ella es la abogada especialista en Derecho Ambiental, Paula Nieto Pino. Paula es también profesora de hace ya bastantes años del Centro EULA Chile, en la Universidad de Concepción, donde le ha hecho clases a alumnos de distintas carreras en la legislación ambiental. Paula, un gusto tenerte acá en nuestro programa en From BioBio. No es primera vez, pero hace tiempo que no nos visitabas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Paula, agradecemos que nos haya acompañado, sobre todo porque estamos viviendo un momento bastante triste también para todos quienes trabajan en el ámbito del quehacer medioambiental. No solo los abogados, sino que también los científicos, toda la gente preocupada de la investigación ambiental en Chile y probablemente más allá de las fronteras de Chile. Me refiero básicamente a la partida del fundador de EULA, el doctor Óscar Parra, quien lamentablemente nos dejó hace poquitos días. Tú fuiste alumna, discípula tuya y muy cercana. Fui alumna, fue mi mentor, discípula, tuve la suerte de trabajar con él. Un hombre increíblemente visionario que partió creando el Centro de Ciencias Ambientales EULA en colaboración con el gobierno italiano en años en que en realidad la investigación ambiental no era tema. Un hombre extraordinario en sus múltiples facetas, no solamente como académico y principalmente investigador, sino también en la parte humana. Nos formó a muchos, nos dejó un legado muy importante y tenemos como misión seguir cuidando, protegiendo e investigando el medio ambiente. La cuenca del río Biobío, que parece que lo hubiera despedido especialmente ayer, lleno el río, increíble. Hay que seguir cuidándola e investigando sobre ella.
Bueno, él fue el primero que generó la información para una línea de base del Biobío, que era es la cuenca más investigada que tenemos en nuestro país y es gracias a él. Claro, y esto comenzó poco antes del año 90. Poco antes del año 90, por eso te digo, extremadamente visionario, con un proyecto que tenía Italia para América Latina, de ahí viene el nombre de EULA, Europa y América Latina, eso es lo que significa, con proyectos internacionales valiosísimos. Tanto así que hay universidades en Italia del 1500 y tanto que tienen placas conmemorativas a Don Oscar. Mira, qué bonito. Sí, es muy lindo. Y efectivamente sí estamos con este dolor en el fondo, por una parte de que esta persona físicamente ya no está con nosotros, pero sí con el deber de mantener su legado y honrarlo de esa manera. Bueno, y el profesor Parra tuvo también la oportunidad de ser bastante tributado en vida. Tú nos contabas una anécdota fuera de cámara de lo que significaba. Yo tenía la suerte de tener oficinas frente al profesor Parra, y en el edificio del frente de nosotros, nuestros ventanales, a él se le otorgó el edificio, se llama Óscar Parra Barriento, doctor Óscar Parra, y él se paraba afuera y miraba y me decía, pero Paula, pero mira, parece que yo estuviera muerto. Entonces yo le decía, y eso él lo hacía reflexionar mucho, porque él era muy, muy sencillo. Entonces decía, ¿será necesario? Me decía, ¿qué será esto? Entonces yo siempre le respondía que es muy lindo que se le haya reconocido en vida el aporte al medio ambiente y a la formación de múltiples personas. Sí, qué bonito. Él era un hombre del sur, él muy era conectado Chiloé. con la naturaleza también. Él nació en Chiloé, sí, con una familia muy linda, con 4 hijos, con la señora Lili, muy presentes ellos en la comunidad penquista además. Sí. Y un poco ustedes, los académicos del ámbito ambiental, toman su legado. No solamente lo tomamos, sino que debemos seguir su legado para honrarlo. Si al final él crea este centro y nos forma a todo este grupo y formó a mucha gente. Paula, vámonos un poquito hacia atrás, porque la historia del doctor Parra está absolutamente conectada también con la historia de la investigación ambiental, de la legislación ambiental en nuestro país. Ya nos estamos remontando, el Centro EULA, si no me equivoco, se puso la primera piedra en 1990. Tiene más de 30 años. Claro, y en tiempos en que prácticamente en Chile todavía estábamos muy, en general en el mundo, la preocupación muy ancianos. Pues piensa tú que recién en los años 70 se empieza a hablar en materia con la Comisión Brundtland, con esta Noruega tan visionaria, que empieza a hablar de nuestro destino común y donde nosotros empezamos a ver que el medio ambiente no es un sumidero de cosas donde podemos nosotros botar todo lo que queremos, sino que tiene implicancias en el ser humano. Y son las primeras medidas como legales, datan recién de los años 70. La EPA en Estados Unidos, 100 medidas en Francia, que tienen medidas ya jurídicas, pero cuyo objeto de protección ambiental era el medio ambiente, no una finalidad económica. Por lo tanto, hablar en los 90 de protección medioambiental realmente era muy visionario, ¿ya? Porque recién de manera internacional se está hablando, uno de los grandes hitos medioambientales, por ejemplo, es la Cumbre de Río en 1992. La Cumbre de Río en 1992 fija un hito internacional donde se hacen 21 criterios o principios que se empiezan a seguir de materia internacional. Si nosotros esto lo trasladamos a nuestro país, piensa tú que recién en el año 94, vuelta a la democracia, nosotros tenemos nuestra ley de bases de medio ambiente. Eso te iba a comentar, porque Chile igual tuvo algunas intuiciones. En la Carta de 1980 ya hay una mención al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tal cual, y tú lo señalas muy bien. En el 94 la ley 19.300 de base de medio ambiente, que fue bastante innovadora en su momento. Sí, mira, la Constitución, que es la que nosotros tenemos vigente, de 1980, tiene en las garantías constitucionales, en el artículo 19, en el número 8, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y posteriormente dice que es deber del Estado velar por ello. Efectivamente, para 1980 y en el contexto que nosotros estábamos viendo como país fue increíblemente visionario, y eso se debe a la Comisión Ortúzar. ¿Ya? La Comisión Ortúzar fue un estudioso, un abogado que quiso introducir esta materia y quedaron.
Pero en el periodo del 80 al 94, la verdad que esta garantía constitucional, si bien existente, era más bien programática. Y en realidad habían otros derechos fundamentales que debían ser más cautelados en esos momentos que el medio ambiente libre de contaminación. De 1994 se dicta esta ley de bases generales de medio ambiente durante el gobierno de don Patricio Aylwin, que tiene un mensaje histórico muy, muy bonito, en el cual señala expresamente que nosotros no podemos dejar de cuidar nuestro medio ambiente pensando que tenemos que llegar a lo perfecto, sino que dice, partamos con esta ley de base general del medio ambiente, que por supuesto es perfectible, que por supuesto tiene que mejorar, pero ya tenemos que partir con algo. Fue importante. Aquí en nuestra zona tenemos algunos ejemplos bien emblemáticos, como lo que pasó con el canal El Morro, que era una zona tremenda, ¿no es cierto? Pasar por ahí, antes de eso... El Prat en Talcahuano, que es como se llama, que se hace en esta época de los 90, que de verdad era que como los Simpsons, estos peces con tres ojos más o menos, era algo verde, con un olor espantoso. Ese proyecto en particular fue algo muy bonito porque fue una cooperación pública y privada, en tiempos en que no había normativa ni una institucionalidad ambiental que te exigiera eso. Ahí nosotros tenemos que recordar junto del profesor Parra a don Bolívar Ruiz también, que fue uno de los grandes gestores, que fue de los primeros especialistas, que fue también director en ese tiempo la Corema regional, y después director del CEA, que es el órgano que se encarga de la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, que aunó fuerzas con salud, con distintas personas que siguen trabajando en esta materia y con mucho empuje, pero por querer proteger al medio ambiente, porque para ellos era un valor, ¿no? Entonces nuestra región, y ese estudio es el Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano, el PRAT, sirvió de ejemplo posterior en otras partes de nuestro país. Pero de verdad que es un ejemplo de alianza público-privada muy exitoso. Y fueron cosas que se fueron haciendo a pulso, a un poquito de ensayo y error. Ahora, sobre el camino, y para anunciar el tema del próximo bloque, han habido avances y también algunos frenazos en esa materia. Hoy día contamos con tribunales ambientales en varias regiones del país. Sí. Han habido... pero todavía hay ciertos ripios, se debate, por ejemplo, el tema del Consejo de Ministros para ver muchas resoluciones ambientales. Sí. Entonces, ¿en qué pie estamos? No sé si puedes hacer una pequeña introducción antes del break y después seguimos conversando. Ya, mira, nosotros quedamos en 1994 que se crea esta ley de bases generales, pero el año 2010 hay una gran reforma, que es la ley 20.417, que crea la institucionalidad ambiental vigente. Nosotros tenemos 3 grandes órganos de manera muy genérica. El CEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el que todos conocen, donde se van los proyectos de evaluación ambiental, que es vilipendiado, que la gente opina, no, ese es uno. El otro es el Ministerio del Medio Ambiente, que es el encargado de las políticas públicas ambientales y de la normativa. Y el órgano también que nosotros tenemos hoy presente es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano encargado de fiscalizar, que tiene cada vez más instrumentos de gestión ambiental que fiscalizar, ¿ya? Y por otra parte, que tú mencionabas, tenemos la judicatura ambiental, la justicia ambiental, que es dependiente de otro poder del Estado, ¿ya? Del Poder Judicial, y en el cual nosotros tenemos 3 tribunales ambientales que están divididos por macrozonas, como es nuestro país, norte, centro y sur, con competencias jurisdiccionales o en esas áreas, ¿ya? Y si tú me dices qué es lo que falta, bueno, imagínate, esta reforma fue del 2010 al 2016, están como claros los nudos o lo que se debiera mejorar. Actualmente en la ley de fomento a la reconstrucción, esta ley de reconstrucción que está avanzando en el Senado con sus múltiples polémicas, hay acápites ambientales importantes. Y eso se debe a que hay nudos en cuanto a la inversión que quizás pudieran ser mejorados, ¿ya? Lo que importa... Tomando el punto de vista de la inversión. Desde el punto de vista jurídico, normativo, lo importante acá yo creo es que existe una claridad de reglas. Yo creo que si nosotros tuviéramos una mayor claridad en cuanto a evaluación, en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer, sería más justo y más acorde a nuestro Estado de Derecho.
Perfecto. Vamos a seguir conversando, Paula, este tema después de este pequeño break. Ya. Así que no nos perdamos, vamos con una mención a nuestros auspiciadores. Pronto volvemos con From Bio Bio. Hace 25 años comenzamos a construir algo más que edificios. Comenzamos a construir confianza. Proyecto tras proyecto, Royal Vices ha creado espacios donde el diseño, la calidad y la visión de futuro se encuentran. Hoy, esa misma solidez sigue evolucionando, porque la experiencia de ayer se proyecta hacia el futuro con innovación y tecnología. Royal Vices, 25 años construyendo el futuro. Arrienda tú también en Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Un espacio seguro, con vigilancia 24/7, cómodos estacionamientos con rubros tan diversos como vestuario, deportes, joyerías, farmacias, jugueterías, belleza, un nuevo sector de restaurantes y mucho más. Locales disponibles desde 12 metros cuadrados con plantas libres que se adaptan a tus necesidades. Consulta en comercial@vegamonumental.cl. El mundo avanza a gran velocidad y no sabemos lo que traerá el mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista, porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. 10 veces más que otras compañías. 10 veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi 1 millón de familias y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo y vive la experiencia del futuro. Mundo, tecnología al alcance de todos. Proteger lo que tanto te ha costado construir no es un gasto, es una decisión inteligente. Vincula a Corredores de Seguros, especialistas en asesorarte para el cuidado de tu empresa, tus colaboradores y familia. Vincula a Corredores de Seguro, tranquilidad hoy, seguridad para tu futuro. Solicita información a vinculaseguros@gmail.com o vía WhatsApp al 95749-1562. Ya regresamos con From Bio Bio. Y seguimos en From Bio Bio conversando con la abogada Paula Nieto, profesora académica, especialista en Derecho Ambiental. Paula, nos mencionabas lo que se está revisando ahora a propósito de la ley de reconstrucción y en definitiva cómo se mezclan estos elementos que en el fondo siempre han estado presentes y siempre han sido parte de la discusión, que tiene que ver con las necesidades enunciadas en la Constitución del 80, nosotros de vivir el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con también las necesidades productivas del país, que son temas que no tienen por qué ser oposición en definitiva. Bueno, yo comparto tu apreciación, no tienen por qué ser oposición ni nada, sino que nosotros debemos propender al desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene dentro de sus ámbitos lo social, lo económico y lo ambiental. Y estas partes tienen que conversar y nosotros tenemos que propender a un desarrollo, pero ese desarrollo yo creo que, no, y esta es una opinión personal, no debiese ser un negacionismo a oponernos a cualquier tipo de proyecto o actividad, sino que nosotros tenemos que regular de manera tal de poder encauzar esas actividades para que cumplan con estándares ambientales mínimos. La evaluación ambiental es cumplir el estándar mínimo y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar. La evaluación ambiental dentro de la preparación de la gestión ambiental es como un instrumento de tercer orden, ¿ya? Anterior a ello, por ejemplo, nosotros debiéramos revisar nuestra normativa ambiental propiamente tal, nuestras normas de calidad, nuestras normas primarias, secundarias de emisión, ¿cumplen con estándares internacionales o en realidad son laxas? Porque quizás nosotros no es que tengamos un problema de cumplimiento normativo, de hecho, en general las grandes empresas o unidades fiscalizables, si queremos ocupar un vocablo más técnico, cumplen con la normativa, cumplen. Y eso nosotros lo podemos probar mediante fiscalizaciones que hace la SMA, mediante datos que publica el SNIFA, que es una plataforma de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde las fiscalizaciones son públicas y tú puedes apreciar eso. Pero la pregunta es, ¿las normas que se están fiscalizando son adecuadas? ¿Cumplen con los estándares internacionales?
Me gustaría ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos un decreto supremo 90 que regula la descarga de residuos industriales líquidos de riles a aguas superficiales, ¿ya? Esta norma es del 2000, ni siquiera había institucionalidad ambiental. Es una norma que lleva 26 años. Las normas ambientales debieran ser revisadas cada 5 años por la movilidad del medio ambiente, por las nuevas tecnologías disponibles, por cambio en la población. Esta norma es sumamente relevante, pero es sumamente laxa. Entonces, por supuesto, la cumplimos, son parámetros que debemos medir dependiendo del caudal y no es difícil de cumplir. Entonces, antes de... No se ha revisado, o se ha revisado y no ha terminado su periodo de revisión. Esto quiere decir, no ha habido una modificación, o quizás de una manera más sencilla, un upgrade de esta norma, estableciéndose nuevos parámetros o nuevas formas de monitoreo. Entonces, por supuesto que vamos a cumplir esta norma, porque esta norma está en desfase B. Entonces, debiéramos partir por una revisión de nuestras normas, ya para llegar a estándares internacionales. En general se toman muy en consideración normas europeas. Y también lo otro que yo creo que es una de las grandes falencias que nosotros tenemos como no solamente para acelerar la inversión, sino para saber lo que podemos o no podemos hacer, es la planificación territorial. Nosotros debiéramos tener claridad lo más absolutamente posible de qué podemos o no podemos hacer en determinadas áreas. Y eso va de la mano con la protección del medio ambiente. Hay áreas en que no debieran ser manipuladas. Una zona virgen, una zona prístina donde el ecosistema es tan sensible o presta muchos servicios ecosistémicos que nosotros no debiéramos influir en él antrópicamente. Sin embargo, hay otras áreas que ya están completamente intervenidas y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es ver de qué manera esta nueva intervención nos afecta de esa manera. Es el equilibrio que ha costado encontrar hasta ahora, porque por un lado quienes no quieren que se toque nada, básicamente, que es muy razonable, imagino también que ha habido cierta instrumentalización, incluso en algunos momentos se ha politizado en algunos temas. Por otro lado, tenemos empresas que no siempre han cumplido con el piso mínimo que se le... Porque las declaraciones de impacto ambiental muchas veces dejan harto que desear. Entonces, y por otro lado, el estudio de impacto ambiental son palabras mayores. Entonces, hay empresas que lo han ido entendiendo. Eso como para distinguir un poco, las declaraciones de impacto ambiental son para proyectos, actividades o modificaciones de estos que no generan ningún efecto, característica o circunstancia que está regulado, que es un impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental en general van asociados a proyectos más grandes y presentan impactos ambientales de los cuales tú tienes que hacerte cargo, ya sea mitigando, compensando o reparando, pero siempre hay un hilo conductor, que en el derecho ambiental lo que prima es la prevención, porque hay impacto o ojalá no daños que no son reparables. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que pensar en una visión preventiva. Y en cuanto a eso, efectivamente, por estas regulaciones que yo te digo que no son tan exigentes, más además lo que siempre dice el SEA hace grandes labores, los trabajadores del SEA hacen grandes labores porque a veces se ingresan proyectos que técnicamente son deficientes. ¿Ya? Por un lado, nosotros tenemos proyectos de inversión que efectivamente son muy buenos, con grandes proyectos y todo, pero hay otros que ingresan una elaboración pobre, si lo pudiéramos decir. Entonces, por lo menos yo pienso que la primera distinción en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy día es por competencia territorial, ¿ya? Eso hace saber quién te evalúa, ¿ya? Debiéramos, aparte de la distinción territorial, tener una distinción de magnitud de proyecto. Y esta, vuelvo a insistir, en una opinión personal, debiéramos distinguir entre proyectos menores, ya que una distinción mayor de la que existe, y unos mayores. No sé, por ejemplo, Dominga necesita una forma de ser evaluado de una forma distinta a lo que es, por ejemplo, lo que se acaba de aprobar, que es la ampliación del mall Plaza del Trébol, cuenta con una NRCA positiva.
Son proyectos de distinta magnitud. Son proyectos absolutamente distintos, en zonas intervenidas completamente distintas. Aprovecho a preguntar, porque generalmente un buen indicador de cómo viene la actividad económica y cómo vienen los proyectos de inversión son los proyectos ingresados al SEA. Y lamentablemente en los últimos años no ha sido buena. No. ¿Cómo está en este minuto? ¿En qué pie estamos? ¿Qué grandes proyectos están? Está Aclara, que lleva algunos años. Aclara cuenta con el impacto que se esperaba hace algunos años que iba a tener. Sí. Ya, a ver, Aclara cuenta con una REAS positiva, favorable, que es de julio o junio de este año. Está reciente. Aún está en un periodo en que pudiera haber una reclamación. Son 30 días para reclamar y después también se puede interponer un recurso ante el Tribunal Ambiental competente, que en este caso sería Valdivia. Aclara se espera una reactivación económica y es un proyecto a largo plazo. Veremos, es como noticia en desarrollo en estos momentos, pero sí es importante recalcar que sí pasó la evaluación ambiental y es un proyecto que tiene una RCA positiva, una resolución de calificación ambiental positiva. ¿Qué ha ingresado este año? Han ingresado 2 grandes proyectos eólicos importantes de gran envergadura, pero sin duda el que se lleva todo así como la cantidad de dólares, que deben ser unos más de 400 millones de dólares, el Rivera Biobío, que es esta conexión que se quiere hacer entre San Pedro, entre los puentes industriales. Ahora, es un proyecto enorme, pero lo que más me llama la atención a mí de este proyecto es que se espera una etapa de ejecución, ¿ya?, de más de 11 años. Eso me llama profundamente la atención. Es un proyecto muy, muy grande. Eso es bueno, porque implica trabajo por 11 años. Implica trabajo, pero también implica una alteración a la calidad de vida de las personas o de los ecosistemas por 11 años. Pasar lo vial, desde lo vial. Bueno, el impacto vial es un impacto al medio ambiente construido y es una alteración en la calidad de vida de las personas. Eso está considerado en la norma. Acostumbrados a los sanpedrinos. Claro, estás acostumbrado a los sanpedrinos. Pero piensa tú, un proyecto que está en ejecución por 11 años. Entonces, las medidas de mitigación para esa alteración con una temporalidad tan larga, yo creo que tienen que estar bien reguladas. Bien reguladas. Creo, a su vez, que es algo necesario. Bueno, tú vives acá, el programa se está desarrollando acá en San Pedro, a esta hora es súper agradable. Pero hay unos horarios en que tú alteras la calidad de vida de la población significativamente. Y eso tiene que estudiarse bien. Por supuesto que tiene que estudiarse bien, porque es una zona muy linda con un componente ambiental. O sea, los privilegiados, los que viven acá en San Pedro y tienen estas vistas a las lagunas, la conexión con el río Biobío, al cual no hay que darle la espalda, sino integrarlo. Pero si tú te demoras 50 minutos en llegar a tu casa. Sí, claro, por supuesto. Profesora, no puedo dejar de preguntarle, porque están viendo muchos alumnos acá, así que... lamentablemente estamos viendo hoy en Europa algo que nos es muy familiar, que lo vivimos en el verano y seguramente, probablemente lo vamos a vivir nuevamente en el próximo verano, que son los incendios forestales, íntimamente relacionados con el cambio climático. Sí. Estamos viendo también episodios en el hemisferio sur de mucha lluvia. Se ve todo un poquito revolucionado y eso es evidente y ustedes lo vienen diciendo hace mucho y se ha dicho en las COP. Estamos en un punto que ya no es urgente, sino que ya tenemos que empezar a tomar paliativos frente a los efectos devastadores del cambio climático. Gran tema, una región bastante afectada. Lamentablemente en este verano tuvimos los incendios forestales que fueron horribles en la zona del Irquén, con una extensión en zonas pobladas muy fuerte, acompañado en este invierno en la misma zona con precipitaciones muy abundantes en corto tiempo, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, hoy tenemos anuncios de marejada y trombas marinas. Cuando nosotros, falta que llegue Godzilla, tú sabes que terremotos, inundaciones, todo, somos un país muy preparado ante la emergencia. Pero trombas marinas, marejadas, no estábamos acostumbrados a eso. Y eso es claramente una manifestación indubitable del cambio climático. Ya, eso es una manifestación. El cambio climático ya no es una prioridad, es una urgencia. Ya, es una urgencia que debemos de considerar. Por ejemplo, en todos los proyectos que se someten a evaluación ambiental ahora, debe considerarse la variable del cambio climático. Debe. Ya, no está todavía incorporado. Está ahora desde una ley que modifica, que tenemos la ley de cambio climático y otra normativa, pero ahora se exige por modificaciones reglamentarias que debe evaluarse, porque piensa un proyecto de 11 años, ¿cómo va a cambiar esto? Claro. Ahora,
En el gobierno del Biobío, la región del Biobío ya aprobó su plan de adaptación y mitigación al cambio climático, está aprobado. En estos momentos es más bien programático, eso es como lo que debemos lograr de aquí en un periodo, un lapso de tiempo, son siempre estos a largo plazo, esto es a largo plazo, pero nosotros claramente vamos a tener que tener seguramente cambios conductuales al respecto, nosotros como personas, no estoy desligándolo solamente en el Estado, ¿ya? También van a tener que tener cambios. Me llamó poderosamente la atención dos cosas que tú mencionabas. Los incendios en Toledo, en España, esta semana, que fue increíble, que las personas no pudieran salir por el humo o que te dijeran que tienes que evacuar en una hora con lo que puedas llevar, porque ya eso no va a existir. Y algo que comentábamos el otro día también, el deshielo de este iceberg enorme en Groenlandia. Sí. Que fue el nivel de las aguas también. Bueno, eso te altera el nivel de las aguas, la altura, también la cantidad de frío que hace, que es súper importante de mantener, no solamente para nosotros, sino también para la fauna existente en ese lugar. Piensa tú que si no hay captura de jurel en nuestra zona, una zona pesquera súper importante, con muchas empresas manufactureras que también después fabrican aire pescado, es porque no hay jurel. Y si no hay jurel, es muy relacionado con la temperatura del agua. El jurel es de aguas frías. Entonces son indicadores que nosotros tenemos que tomar en consideración y vamos a tener que tener medidas adaptativas y de mitigadoras. Nosotros somos un país que si de 9 puntos son afectados por el cambio climático, nosotros tenemos los 9 puntos. ¿Ya? No es algo que nosotros podemos decir no nos va a afectar, o independiente de si la gente dice esto es antrópico, no es antrópico, la tecnología lo va a poder superar. No, estamos expuestos y estamos viviendo una nueva realidad lamentablemente, y tenemos que ver cómo paliar esos efectos. Se nos acabó el tiempo, vamos a tener que invitar a la profesora realmente que fuimos por encima muchos temas, pero realmente hay materias que son fundamentales y que hay que tomar y que tenemos que acostumbrarnos a vivir, a trabajar porque en el fondo hay vidas de juego. En definitiva, el mundo cambió. Te agradecemos acompañarnos, Paula, en el programa de hoy. Paula Nieto, abogada especialista en Derecho Ambiental, profesora del EULA y también discípula del doctor Oscar Parra, a quien tuvimos la oportunidad de recordar en el programa de hoy. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Esta es una gentileza de nuestro auspiciador, Royal Vices. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de mencionar al profesor Parra también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el programa de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de From Biobío, por supuesto, como siempre, en Más Digital Medios. Tengan una buena tarde. Este programa fue presentado por Royal Vices, Colbún y Vincula Corredores de Seguros. From Biobío, conectando líderes, ideas y el desarrollo de nuestra región.